atrás, cuando los cristianos se reunían en esta fecha recordando la resurrección de Jesús, decían: Cristo vive, aleluya. ¿Podremos repetir ese saludo hoy en este momento? ¿Cristo vive? ¡Aleluya! ¿Cristo vive? ¡Aleluya! Amén. Ese era el saludo de cristianos de antes, pero nosotros somos cristianos hoy día y también nos podemos saludar con la misma alegría, con la misma victoria que se saludaban ellos. Quiero leer, invitarles a abrir sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Hechos, del 4 al 8. Lo voy a leer yo, y si usted ahí me puede seguir a través de su Biblia o de la proyección. Dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella es viva, porque es eficaz, porque es como espada, Señor, que corta lo más profundo de nuestro ser. Señor, que traspasa, Señor, todo nuestro ser. Ella es la que nos vivifica, la que nos ayuda, la que está presente en nuestras vidas. Gracias, Jesús, por ser el pan de vida eterna. Gracias, Señor, porque tú nos sacias, Señor, nuestra hambre. Gracias, Jesús, por esa agua viva que fluye dentro de nosotros, Señor, y nos limpia, nos refresca y nos restaura. Gracias, Espíritu Santo, por estar en medio nuestro, consolándonos y recordándonos todas las cosas que dijo Jesús. Gracias, porque tu gracia nos sostiene, porque tu gracia es la que nos ayuda en este tiempo de reflexión, Señor, en comunidad. Gracias, muchas gracias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, creyendo que en el nombre de Jesús, toda altivez de espíritu, toda cosa, Señor, que no sea tuya, Señor, en el nombre de Jesús, sea rota. Gracias, muchas gracias, porque tú eres el que nos convoca en este día. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer algo que leías algunos días atrás. Dice que se sabe de una mujer que está enterrada bajo viejos robles de más o menos 150 años en un cementerio de una iglesia rural en Luisiana, Estados Unidos, y según sus últimas instrucciones en su lápida tan solo hay 2 palabras grabadas: en espera. Escuchando también un programa radial durante unos días atrás, el comentario de los locutores era sobre algunas cosas extrañas que sucedían. Y luego de haber escuchado algunas experiencias que ellos tenían, fue dicha la siguiente frase: ¿se imaginan conocer a alguien que ha vuelto de la muerte? Hubo un silencio, luego algunas bromas, y así terminó el programa. Meditando, después que terminó el programa, de camino rumbo a mi casa, surgió en mis pensamientos: yo conozco a alguien que ha venido de la muerte. Yo conozco a alguien, ese es Jesús, el que resucitó, y Él está vivo y vino de la muerte. Estas 2 historias nos hablan de la resurrección, la victoria que se realizó sobre la muerte aquel día, cuando las mujeres encontraron la tumba vacía, como nos recordaba la lectura de Lucas. Cristo ha resucitado y vivo está. Y también nos recuerda que habrá una resurrección, que pronto esperamos. Algunos tal vez como esta mujer, en espera. Otros tal vez lo veremos venir. Pero cada uno de nosotros puede estar
con la fe puesta y la esperanza de que Cristo volverá otra vez. El autor de Hechos es un autor que nos quiere decir algo a través de esta palabra, de este relato. Ustedes podrían decir, pero esto no es nada que ver con la resurrección. Pues en este texto que vemos específicamente acá, nos recuerda las últimas palabras de Jesús. Este libro de Hechos fue escrito alrededor del 80 después de Cristo, mucho tiempo después de la resurrección de Jesús, durante un gobierno muy dominante, que era el Imperio Romano. Y las personas que iban a escuchar este libro, a las cuales el escritor estaba pensando que iban a ser sus lectores, era una iglesia que estaba floreciente, que era una iglesia que estaba con todo el ímpetu, pero también con toda la presión de vivir en medio de un imperio que dominaba vez tras vez. El relato de la promesa del Espíritu Santo comienza con una prueba evidente. ¿Y cuál es esa? Que el Señor ha resucitado. Antes de que venga la promesa del Espíritu Santo, Jesús está hablando vivo y estaba muerto. La prueba eficiente o la prueba que nadie puede dudar de que Jesús estaba muerto y ahora está vivo es que comía con ellos. Y el escritor lo dice, estaba comiendo con ellos. Leímos también en Lucas, en el Evangelio de Lucas. Es en este momento que el evangelista, que el escritor nos quiere recordar algo. Tal vez sean las últimas palabras de Jesús. Tal vez estamos escuchando en este momento y estamos recordando el testamento de Jesús, se podría decir. El mensaje de Jesús en estos últimos tiempos, cuando Jesús resucitó, la Biblia dice que estuvo 40 días con él, con ellos, con los discípulos, recordándoles que el reino de Dios es el centro del mensaje del Evangelio. Y podemos repasar. Domingo atrás hemos escuchado qué características tiene este reino de Dios. Este reino de Dios es un poco extraño, porque es semejante a una semilla de mostaza, que es muy pequeña, pero que tiene la capacidad de que cuando crece es un árbol muy grande. Es un reino que establece un orden extraño, porque los últimos son los primeros. Es un reino en el que los pobres, los hambrientos, los que lloran y los que son aborrecidos son llamados bienaventurados. Esos son el mensaje del reino. Eso es lo que Jesús le estaba recordando a estos discípulos en esta instrucción, en estos días. Estas eran las últimas palabras de Jesús. Y estaban, como se podría decir, en un primer punto, conociendo. ¿Qué estaban conociendo? ¿Qué estaban conociendo estos discípulos? ¿Qué estaban explorando? Bueno, como les decía, el testamento de Jesús se podría decir. Esta es mi última voluntad, que se queden en Jerusalén. No solamente quédense en Jerusalén, sino que tienen que esperar algo, tienen que esperar la promesa del Padre. Lo que había sido anunciado en el Antiguo Testamento, en Joel, cuando vemos que la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo, se derrama sobre todos. No hay excepción de nadie, de hombres, de mujeres, es un derrame espiritual para todo el mundo. Pero eso lo vemos en Hechos 2. Pero tal vez la pregunta de los discípulos o los que estaban ahí era, ¿para qué nos ayudará? ¿Por qué tenemos que esperar esto en Jerusalén? ¿Para qué sirve? Tal vez era la pregunta que estaba ahí y nadie se atrevía a decir. Pero ahora nosotros, viendo un poco más afortunada la historia, conocemos para qué era necesario esta promesa. Esta promesa del Espíritu Santo les ayudaría en todo momento, como por ejemplo, dándoles las palabras necesarias para cuando tendrían que testificar de Jesús. Como Esteban, en un momento oportuno, fue el poder del Espíritu Santo quien impulsó a Esteban, antes de morir, a predicar y a testificar de este Cristo vivo. Como Pedro, muchas veces,
como Pablo, en muchas oportunidades en el libro de los Hechos. Para eso era necesario que estuvieran ahí, en Jerusalén, esperando esta promesa. Todo este tiempo que Jesús estuvo en la tierra, durante su vida plena y luego en su resurrección, luego de estos 40 días, fueron instrucciones precisas a sus discípulos, porque estos serían testigos del reino de Dios, de su reino. Al parecer, existe un pensamiento que nos une, tanto a los discípulos de antes, o pasados, y los discípulos que ahora somos. Y es esta necesidad de querer conocer la voluntad de Dios. En estos versos nos indican este contenido de la voluntad de Dios. Estaban con Jesús mismo, escuchando la voluntad de Dios. ¿Cuál era? Quédense en Jerusalén y esperen la promesa. Pero muchas veces el tener el ansia o tener la necesidad de conocer la palabra de Dios, muchas veces nos hace paralizarnos. Y esperar ahí nos muestra un poco, en este momento, nos muestra la humanidad de ellos y de nosotros. Es en el segundo punto, en el versículo 6, cuando dice el hacer. ¿Cuándo será que el reino de Israel será restaurado? Es esa pregunta la que nos hace reflexionar tal vez en decir qué humanos que son estos testigos y nosotros. Porque siempre queremos hacer algo por Jesús, algo por la iglesia, algo por el reino, pero siempre es tal vez en un tono egoísta. Pero estos discípulos preguntan en este tiempo que el reino será establecido y Jesús les responde y les corrige, no en el sentido materialista o político, porque están preocupados del reino de Dios y no del reino de Dios, solamente del reino de Israel. No es en ese sentido, sino que los corrige por dos razones. La primera, porque ellos querían saber la hora y el momento determinado. Y eso, les dice Jesús, solamente es terreno y autoridad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado queriendo entrometernos en terrenos del Padre? Queremos saber qué tiempo, qué momento, cómo es. Y muchas veces, en muchas oportunidades, tal vez nos hemos entrometido en terreno y tal vez hemos escuchado un tirón de orejas o un no te corresponde en este momento saberlo. La segunda razón es porque el reino de Dios y el reino de los cielos no será restaurado solamente a Israel. En este momento los discípulos están siendo reprendidos porque ellos solamente pensaban en casa, pensaban en Israel. Pero Jesús les dice, oye, espérense, esto no solamente es para ustedes, este reino es más amplio. Hay que incluir también a los samaritanos, a la gente que están a lo último de la tierra, donde ustedes ni siquiera se imaginan. Ahí también tienen que proclamar y ahí también va a ser parte de mi reino. ¿Cuántas veces al escuchar y al saber cuál es la voluntad de Dios, nuestras vidas quedamos como desenfocados, como no sabiendo qué hacer? Bueno, conocemos la voluntad de Dios, estamos queriendo hacer cosas, pero esto de conocer la voluntad de Dios siempre está pendiente de mi deseo, siempre está en mi ansiedad, y esas cosas solamente me detienen y no me permiten avanzar. Y tal vez en ese querer hacer, porque es la voluntad de Dios, también estoy haciendo cosas que no incluyen o no hacen que el reino sea testificado, sino que más bien es parte de mi reino, de mi parcela, de mi lugar del reino en el que yo estoy trabajando. No, es importante este ministerio porque este ministerio es parte del reino de Dios, pero no incluimos, es más grande. No estamos igual muchas veces que los discípulos, estamos viendo nuestra forma y nuestro reino, el reino de Israel. Pero Jesús nos amplía la visión y es más que
las diferentes actividades que nosotros realizamos, que son importantes, pero forman la iglesia. Y tal vez Dios nos está mostrando que muchas veces estamos desenfocados de nuestra tarea, de ser testigos del reino. ¿Y cuál es esa tarea? La vemos en el versículo 8, que es testificar. Jesucristo, en su respuesta, completa la visión del reino. Este reino que está siendo inaugurado en ese momento debe ser abierto a los que estaban excluidos en la antigua alianza. Era solamente para el pueblo de Israel, pero en este momento Jesús lo está abriendo. El camino, está abriendo, está sacando algunos muros que estaban construidos por hombre, y Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, está abriendo el camino para los que no estábamos en la nueva alianza. En la antigua alianza. No es solo para Israel. El testigo del reino no habla de una idea, sino que habla de un hecho, de un acontecimiento, de la obra y las palabras de una persona. El hecho que nosotros debemos testificar es que Jesucristo, el Hijo de Dios, habitó entre nosotros. El acontecimiento fue la muerte y la resurrección, y está vivo hoy. Y su obra es acercar el reino de Dios a nosotros. De esa forma podremos testificar. ¿Y dónde encontraremos las palabras para testificar si se nos olvida? Pues bien, sus palabras están escritas hasta el día de hoy, por la gracia y misericordia, en un libro, que es la Biblia. Es por esto que somos testigos. Es por esto que podemos dar testimonio para lo que los discípulos fueron preparados, tanto en el pasado como en el presente. Y el poder del Espíritu Santo es para eso, para testificar del reino de Dios, para testificar su obra, para testificar los hechos concretos que sabían ellos, porque eran testigos oculares, que sabemos nosotros, porque hemos vivido en carne propia, que es ser una nueva criatura, como cantábamos. Es saber que hemos sido perdonados por la sangre de Jesús, hemos sido limpiados, hemos tenido el privilegio hoy de sentarnos a la mesa de Cristo. Eso es lo que tenemos que testificar. Para eso Jesús vino a morir, y para eso vino la promesa del Padre. Es para testificar, es para dar testimonio de esta resurrección maravillosa que hoy recordamos, y que cada domingo, en cada culto, recordamos a Jesús resucitado. Cada domingo de nuestras vidas, cada vez que usted se prepare a venir, está recordando la resurrección de Cristo. Él es el que nos convoca, Él es el que nos llama. Por eso celebramos domingo tras domingo. No es por una tradición, sino que porque recordamos a Jesús resucitado. Y en eso tenemos que testificar. En conclusión, el recuerdo de las últimas palabras de Jesús se destaca en 3 verbos. Conocer la voluntad de Dios, pero no para mi provecho, sino para hacer mi tarea. ¿Y cuál es mi tarea? Testificar de Cristo, de Jesucristo, para su reino. Para eso tenemos el poder del Espíritu Santo, no para cualquier cosa. Para eso necesitamos el poder, para testificar de Jesús, que está vivo, que hoy usted puede aprovechar ese tiempo, que hoy usted tiene la esperanza, que hoy tú y yo podemos decir, gloria a Dios, porque Jesús ha resucitado. Gracias, y podemos decir, aleluya, porque Jesús ha resucitado. No es nada más que eso, pero es tan poderosa las palabras de Jesús que nos impulsan día tras día a testificar de este Jesús que está vivo y que está a la diestra del Padre. Hermanos, es importante nuestro testimonio, pero no aquí, es allá. Es allá donde se necesita conocer, es allá donde los programas radiales dicen, ¿te imaginas alguna persona muerta que se aparezca? Es allá donde no saben, es allá donde tenemos que testificar y decir, yo conozco de alguien que ha venido de la muerte y está vivo.
Y la prueba es que la tumba hasta el día de hoy está vacía. No hay nadie, porque Jesús ha resucitado. Hermanos, lo que nos convoca hoy es solamente decir: vamos y testifiquemos, porque somos testigos de algo maravilloso, de algo que es realmente una prueba que nadie nos puede callar. Cristo ha resucitado. Donde quiera que pueda, hable de Jesús, que ha resucitado. Hoy podemos ser escuchados. Mañana no sabemos. Hermanos, les invito a ponerse de pie, a poder orar y pedirle al Señor que nos ayude en este testimonio que vamos a hacer, en esta semana, en estos días, en estas horas. Amado Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tus últimas palabras también. Señor, ¿cuántas veces, Señor, hemos querido conocer tu voluntad? Y muchas veces no hemos entendido. Señor, ten misericordia de nuestras vidas y ayúdanos a poder conocer esta voluntad y que esa voluntad pueda ser mi tarea de testificar. Señor, oro, Señor, para que esta semana tú seas bendiciendo nuestra semana en nuestros trabajos, en la universidad, en el colegio, en el vecindario, en el transitar de mi ciudad. Señor, que tú estés presente, que podamos ser testigos fieles, Señor, de un Cristo que vive y que reina y que es victorioso. Señor, que podamos ser testigos de tu reino, de ese reino maravilloso que es aún, Señor, no está en plenitud en medio nuestro, pero, Señor, que lo esperamos con tu gloriosa venida. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bendice nuestro transitar. Bendícenos, Señor, en esta semana y guarda nuestras vidas para que podamos testificar donde quiera que nosotros estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Cristo ha resucitado. Ay, pero parece que no están como muy convencidos. Cristo ha resucitado. Amén. Que el Señor les bendiga.